días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre cómo fue la cultura y arte en la época del virreinato, tocando temas de cómo fue su arquitectura, el arte barroco, la educación y el arte barroco en el Perú. La arquitectura en el virreinato. La arquitectura virreinal peruana es un legado que perdura hasta nuestros días. Durante los siglos XVI y XVII, la arquitectura dejó una huella significativa en el campo peruano. La fusión de técnicas constructivas europeas e influencias indígenas dio lugar a una nueva arquitectura única y distintiva. Tres características importantes que tiene son el uso de dos piedras de origen volcánico, que son la piedra caliza y la piedra sillar. Se distinguen por su importancia y por su adaptación de diseños arquitectónicos europeos a Perú, dando lugar a una nueva arquitectura única. Y tres, el uso de dos estilos arquitectónicos, que es el barroco y el rococó. En conclusión, la arquitectura virreinal peruana fusionó el renacimiento, el manierismo, el estilo barroco y el rococó, dando una nueva arquitectura. El estilo barroco en América. Primero, ¿dónde se desarrolló, surgió, qué fue y en qué consistió? El estilo barroco nació en Roma, Italia, a finales del siglo XVI, cobijado y dinamizado por la jerarquía católica, quien tuvo en el arte una excelente arma propagandística para frenar las reformas protestantes después de que el Concilio de Trento, surgido en 1545 y finalizado en 1563, hubiese sentado las bases de la restauración del catolicismo. El movimiento barroco va de la mano con la contrarreforma de la Iglesia Católica, de ahí su origen en una capital religiosa. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que en la literatura el arte barroco representa una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de lo político y económico. Se caracterizó por la ornamentación sobrecargada, la expresión exagerada de las pasiones, la exuberancia, el detalle elaborado, la pompa y el contraste. La estética del barroco se caracterizó también por ser elegante y extravagante, especialmente en sus obras arquitectónicas. Las obras tenían una manera particular de poder representar el equilibrio y simetría de los espacios. Aparte es caracterizada también por la idea del pesimismo y por el desengaño. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira y la fugacidad de los hechos humanos plasmados en un estilo suntuoso y recargado. Respecto a cómo lucía, este por lo general contaba con líneas curvas, matrices alargadas y efectos de luz y sombra. Destacaron elementos como arcos, columnas salomónicas y frontones curvados. Las plantas solían ser de cruz latina o elíptica para generar sensación de movimiento, por lo que el arte barroco en sí es un estilo que representa en sus obras exagerada emoción y clara representación de sus detalles con el mayor efecto realista posible. Algunos de los pintores destacados de la época fueron Caravaggio, Rubens, Velázquez, Rossi y Vermeer. Caravaggio es el heredero de la pintura humanista del arte del Renacimiento. Ahora bien, ¿cómo era este estilo en América? Se podría decir que fundamentalmente fue un estilo basado en la arquitectura, pues sus esculturas y pinturas estaban basadas y sujetadas a la ornamentación de las iglesias, palacios y edificios importantes. Cosas que caracterizaron al barroco latinoamericano es que varios de los aspectos que lo definían comúnmente se le solía entender como la forma contracultural que tuvo lugar como respuesta ante el despojo y la destrucción de que fueron víctimas de las culturas prehispánicas. Este tuvo su punto culminante en el siglo XVIII, pues fue un patrimonio traído por los colonizadores y
conquistadores españoles. Es decir, que esta se manifestó gracias a que atravesaron América los colonizadores españoles y portugueses del Nuevo Mundo, sociedades que mostraban un fuerte apego a la religión católica y al absolutismo monárquico. Algunas de las obras del barroco fueron Judith y Orfenes de Artemisia Gentileschi, La incredulidad de Santo Tomás por Giordano y otras de las obras pertenecientes a América fueron la monumental portada de la iglesia de la Merced y la iglesia de San Pedro, ubicada en Lima. Ahora bien, hay dos temas típicamente barrocos que se tocaron en diferentes variedades poéticas de la época, los cuales fueron el engaño y la obsesión por el tiempo y la muerte. El desengaño el mundo se presenta como un teatro donde todo es apariencia o sueño, y tomar conciencia de ello lleva al desengaño. Este desengaño crea una idea pesimista sobre la vida humana y traslada la esperanza de la felicidad a la vida ultraterrena. Esta crisis despertaba interés por temas morales y filosóficos, tales como la vanidad sobre todas las cosas, el sueño como símbolo de vida o muerte, el engaño de las apariencias, entre otros. La muerte. La vida es un presente inestable y fugaz, y la muerte acompaña al hombre siempre en su existencia. Esta idea da lugar en la literatura a tópicos relacionados con el paso del tiempo, tales como tiempo es fugir, el tiempo huye, y carpe diem, aprovecha el momento, wisum, ¿dónde están? O me merece morir, recuerda que es de morir. Yo les hablaré sobre la educación y el virreinato de América del siglo XVI hasta el siglo XIX y cómo estuvo predominantemente bajo el control de la Iglesia Católica. Órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y dominicos eran fundamentales en la enseñanza y difusión del conocimiento. El principal objetivo era promover la enseñanza de la fe cristiana y habilidades básicas como la lectura y la escritura. Empecemos por las élites, criollos y peninsulares. Ellos tenían acceso a la educación en universidades, como la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y la Universidad de México, además de colegios mayores y seminarios. A ellos se les enseñaba teología, filosofía, derecho, medicina. Y el propósito era formar grandes líderes religiosos, políticos y profesionales. Pasemos a los mestizos y las clases populares. Ellos estudiaban en colegios parroquiales y misiones. Se les enseñaba catequesis, lectura y escritura básica, además de oficios prácticos. El propósito era integrarlos a la sociedad colonial mediante la educación religiosa y las normas coloniales. Para los indígenas, para ellos la educación era mucho más baja, en colegios igual de misiones y escuelas dirigidas por frailes. Se les enseñaba catequesis, español básico y oficios. Su propósito era la conversión al cristianismo y la enseñanza de normas coloniales. En resumen, tenemos que la educación durante el virreinato era de manera eclesiástica y se dividía en clases sociales, ya que las élites tenían acceso delimitado a la educación avanzada, mientras que las clases populares solo les enseñaban educación religiosa y oficios básicos. El arte barroco del Perú. En esta época fue una fiesta llena de colores y detalles extravagantes que llegaron de la mano de los españoles. E imagínate iglesias sacadas de un cuento de hadas con detalles dorados impresionantes. En esta época se construyeron verdaderas joyas arquitectónicas como iglesias, catedrales y conventos. Uno de los ejemplos es la iglesia catedral de San Pedro en Lima y también la catedral de Cusco. Pero no solo se construyeron edificios, sino también obras y pinturas. Diego Quispe Tito fue un
artista en combinar la cultura barroca y la cultura indígena. En resumen, el arte barroco fue una fiesta de colores que reflejó la cultura barroco en la época colonial. Gracias. Bravo.